La conejita alienígena temblaba en la bodega, así que le di mi chaqueta. Bienvenidos al mundo de la ciencia ficción. Comenta a continuación desde qué parte del mundo la estás viendo hoy. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. El Stardust Drifter gimió cuando finalmente se asentó en una órbita estable. Los huesos mismos de la nave parecieron suspirar. En relieve tras una entrada atmosférica particularmente turbulenta. Cada estremecimiento y la queja del asustador envejecido era un lenguaje familiar para Julián, un léxico de fracturas por estrés y servos cansados que entendía mejor que cualquier lengua hablada. Abajo en el cavernoso cargamento. Mientras tanto, las luces principales permanecieron apagadas, una decisión deliberada para conservar energía y para permitir que sus ojos se acostumbraran a la penumbra que era su hábitat natural entre puertos. La única iluminación provenía de el pulso rítmico e hipnótico de las luces estroboscópicas rojas de emergencia, que pintaban las pilas de contenedores de acero Duraken. Sombras fugaces de sangre y óxido con cada barrido. Julián pasó una mano callosa sobre su rostro, sintiendo la familiar arena de un largo pasillo, una mezcla de motor, grasa, aire reciclado y el polvo persistente de cualquier luna olvidada que acaba de partió. Estaba realizando sus controles posteriores al vuelo, un ritual meticuloso y solitario que le servía de guía. Meditación, una forma de reconectarse con la única constante en su vida, el barco. Él se movía con gracia y sin prisas, sus botas magnéticas marcaban un ritmo constante en el suelo nivelado mientras revisaba sellos en los contenedores de carga, su panel de datos proyectaba una luz azul pálida sobre sus rasgos concentrados. Este era su santuario, un lugar de orden y previsibilidad en una galaxia que no ofrecía ninguna de las dos cosas, y él protegía su soledad celosamente, encontrando más consuelo en el zumbido bajo de los sistemas de soporte vital que en la charla caótica de cualquier cantina. Fue en medio de esta rutina practicada, mientras verificaba la integridad de las abrazaderas magnéticas que sujetaban un cargamento de catalizadores industriales, que lo oyó. El sonido era completamente extraño a la estéril sinfonía mecánica de la bodega de carga. Un suave chirrido. Eso era innegablemente orgánico y angustiosamente cercano. Era un sonido de vida donde no debería haberla. Un susurro frágil y tembloroso que atravesó el zumbido grave de los motores del barco. Julián se quedó paralizado, cada músculo de su cuerpo se puso rígido y su cabeza se inclinó mientras se esforzó por localizar la fuente. Años de explorar los rincones menos respetables de la galaxia habían agudizado sus instintos para el filo de una navaja, y esos instintos ahora gritaban que algo andaba fundamentalmente mal. Él no era un hombre que se arriesgaban o creían en las coincidencias. Los pasajeros no invitados nunca eran buenas noticias, desde desesperados. Desde refugiados que podrían conseguir que lo incautaran hasta asesinos corporativos que podrían conseguir que lo enviaran al espacio. Sin dudarlo un instante. Su mano se movió con fluida certeza hacia su cadera, sus dedos se envolvieron alrededor de la desgastada empuñadura de su pesado arma de plasma. Cortador. La herramienta se sentía familiar y tranquilizadora en su palma, su peso un sólida promesa de acción decisiva. Comprobó su celda de energía con un movimiento del pulgar, la luz indicadora brilló un verde saludable antes de empezar a moverse. Sus pasos ahora completamente silenciosos, tragados por el ruido ambiental del barco. Se adentró en el laberinto de contenedores, bajo las luces estroboscópicas rojas que lo barrían, creando un paisaje desorientador de sombras cambiantes y una claridad momentánea y cruda. Cada rincón presentaba una posible emboscada. Cada hueco entre las imponentes pilas de carga era una posible amenaza. Mantuvo el cortador de plasma bajo y listo, con la boquilla apuntando hacia el suelo, pero preparado para dispararse en cualquier momento. El chirrido volvió a sonar, un poco más fuerte esta vez. Un pequeño y patético gemido que parecía emanar de lo más profundo de la sostener detrás de una pila particularmente grande de contenedores marcados con la insignia de un consorcio minero de un sistema que había abandonado hacía semanas.
Se aplastó contra el frío metal de un contenedor adyacente, tomando una respiración lenta y profunda para calmar sus nervios y escuchó. No era el sonido de un depredador, ni el murmullo confiado de un saboteador. Era el sonido del miedo, puro y simple. Con un último suspiro resuelto, giró en la esquina, con el arma en alto, preparado para cualquier cosa que el universo pudiera lanzarle. Allí, acurrucada en la oscuridad más profunda, entre la carga y el casco curvo del barco, había una niña. Una chica alienígena, acurrucada en una bola apretada, toda su forma temblaba violentamente. Estaba cubierta con un abrigo de fino pelaje blanco crema que parecía absorber la tenue luz, y de su cabeza colgaban dos orejas increíblemente largas y caídas que yacían estiradas sobre el suelo nivelado a su alrededor. Mientras la luz estroboscópica roja la iluminaba, la cabeza se levantó de golpe y sus ojos, amplios y luminosos de color carmesí, se encontraron sobre él con una expresión de terror tan profundo que le paró el corazón por un instante. Un sollozo ahogado escapó. Sus labios y ella se estremecieron, apretando los ojos con fuerza como si anticipara un golpe. Al ver el miedo puro y crudo en sus ojos, un miedo tan potente que era casi una fuerza física en el aire entre. Julián sintió que algo en su pecho se aflojaba. La fría disposición profesional que lo había guiado durante años se evaporó, reemplazado por un instinto que no se había dado cuenta de que aún poseía. Él, lenta y deliberadamente, bajó el cortador de plasma, dejándolo colgando a su lado. Este no era un asesino. Era un polizón, sí, pero parecía más un animal asustado y acorralado que una amenaza para su barco o su vida. Su mirada se fijó en su figura temblorosa, en la forma en que sus pequeñas manos estaban apretadas en puños apretados, en la piel de gallina que podía ver en ella. La piel expuesta de sus brazos bajo el fino pelaje. La bodega de carga se mantuvo a una baja temperatura para conservar ciertos tipos de carga, un frío que apenas le llegó a través de su trabajo. Ropa, pero claramente se le estaba filtrando profundamente en los huesos. Sin ser consciente. Pensó, sin sopesar los riesgos ni considerar las implicaciones, y se quitó la chaqueta gruesa y desgastada de encima. Hombros. Debajo, llevaba una sencilla camiseta térmica sin mangas, y el repentino. El frío del aire frío en sus brazos desnudos era un agudo recordatorio del frío que debía estar sintiendo. Sus brazos, acordonados con los músculos densos de un hombre que transporta carga pesada para ganarse la vida, contrastaban marcadamente con su cuerpo delicado y tembloroso. Marco dio un solo paso lento hacia adelante, con cuidado de no hacer ningún cambio repentino. Movimientos que podrían asustarla aún más. Le ofreció la chaqueta y ofreció un tratado de paz. Aquí, dijo. Su voz salió como un murmullo bajo y áspero, mucho más áspera de lo que pretendía. Te estás congelando. Ella miró fijamente él. Chaqueta como si fuera un arma, sus ojos carmesí iban de la tela desgastada a su rostro y viceversa. Buscando cualquier señal de una trampa. Sus pequeñas manos, que ahora podía ver, estaban con garras oscuras y romas en la punta, temblaban tan fuerte que se preguntó cómo podría siquiera levantarlas. Durante un largo silencio. En ese momento, los únicos sonidos eran el zumbido del barco y su propia respiración entrecortada. Luego, con una lentitud agonizante, extendió la mano. Sus dedos, vacilantes y ligeros como plumas, rozaron el desgastado cuero sintético de la manga. Parecía para probar su realidad, su textura. Finalmente, su agarre se hizo más fuerte y arrancó la pesada prenda de su mano. Se la colocó sobre sus estrechos hombros, la chaqueta le quedaba cómicamente grande, envolviéndole su pequeño cuerpo. El aroma a él, a la tela gastada, al aceite de motor y al ligero olor metálico del ozono, le pareció. La rodearon y, por un momento, su temblor se calmó. Ella lo miró, con la chaqueta apretada contra su cuerpo. Pecho, y un destello de algo más que miedo, algo parecido al asombro, brilló en las profundidades de sus ojos rojos. Esto es suave, susurró, su voz tan baja que casi se perdió en el zumbido.
Del barco. Pasó una mano por el forro polar de la chaqueta y luego lo miró, con una mirada directa y desconcertante. Perceptivo. Al igual que tú, Julián estaba completamente desconcertado, ablandado. Era una palabra. Tan ajeno a su propia percepción de sí mismo que bien podría haber sido de otro idioma. Era un hombre. Definido por sus callos, por las duras líneas grabadas en su rostro, por el acero inquebrantable de su barco y la naturaleza aún más inflexible de su vida solitaria. Lo habían llamado testarudo, cínico, peligroso y una docena de otros nombres poco favorecedores. Pero nunca en todos sus años nadie lo había mirado y visto dulzura. Abrió su boca para decir algo, para refutar la idea absurda, pero no salieron las palabras. Él solo podía mirar fijamente a la pequeña criatura peluda acurrucada en su chaqueta, una criatura que, en dos susurros. En otras palabras, logró superar todos los muros que había construido a su alrededor. Antes de que él podría comenzar a procesar el calor extraño e inquietante que se extendía por su pecho, el frágil momento fue violentamente destrozado. La alerta de proximidad de la nave cobró vida, un sonido ensordecedor e insistente. Una bocina que resonó dolorosamente en la cavernosa bodega. Las luces rojas destellaron en un panel de control cercano, que señala a un visitante no programado y no deseado. Julián giró hacia el panel, y su breve momento de introspección fue reemplazado instantáneamente por una oleada de adrenalina. El código del transpondedor que parpadeaba en la pantalla era uno que conocía muy bien. Pertenecía a un crucero de patrulla del gremio local de chatarreros, una banda de piratas glorificados que operaban bajo una fina capa de legitimidad corporativa. Eran buitres, conocidos por extorsionando a cargueros independientes como el suyo por tarifas inventadas y tarifas inexistentes. Derechos de salvamento. Y a medida que los desguazadores que estaban clasificando la solicitud de granizo comenzaron a zumbar el sistema de comunicación interno de la bahía de carga, Julián supo con un repentino y profundo susto. Certeza de que no podrían encontrar a su nuevo pasajero. Entra ahora. La orden de Julián fue una cuchilla de sonido, nítida y absoluta, atravesando la cacofonía de la estridente alerta de proximidad. No hubo tiempo para preguntas, no hay espacio para la gentil paciencia que había descubierto en sí mismo solo momentos antes. Supervivencia en los bordes exteriores fueron una cuestión de instinto y una eficiencia brutal inmediata. Se abalanzó hacia un objeto aparentemente anodino. Sección del suelo nivelado, sus dedos encontraron la costura casi invisible de un panel oculto. Con un gruñido de esfuerzo, lo abrió de golpe, revelando una oscuridad. Un espacio estrecho, no más grande que un ataúd. El interior olía ligeramente a ozono. Y el fantasma de los cargamentos ilícitos entregados hace mucho tiempo. Era su principal compartimento de contrabando, una característica del Stardust Drifter que le había salvado el pellejo más veces de las que podía contar, y ahora iba a salvar la suya. Bonnie, todavía envuelta en los voluminosos pliegues de su chaqueta, reaccionó con la velocidad prenatural de una criatura nacida para huir, adentrándose en el oscuro vacío sin un solo sonido de protesta. Con sus grandes ojos carmesí abiertos y abiertos por un miedo renovado, pero ahora concentrado, Julián cerró de golpe el panel pesado se cerró y las cerraduras magnéticas se engancharon con un golpe sólido y definitivo. Justo cuando las voces clasificadoras del desguazador, distorsionadas y metálicas, cobraron vida. Sobre la calma que reinaba en toda la nave. Se dirigió hacia el panel de comunicaciones, con la mente acelerada, ya formulando la mentiras y medias verdades que tendría que urdir. Su actitud cambió de protectora a la de un hombre cansado y ligeramente capitán de carguero molesto, un papel que podría desempeñar dormido. La negociación. Fue una danza tensa e intrincada, un duelo verbal librado con las armas arcanas del transporte interestelar. Regulaciones y amenazas apenas veladas. El capitán del chatarrero, cuya voz sonaba como si rocas estuvieran crujiendo entre sí,
Comenzó con las acusaciones habituales de entrada orbital indebida y demandas de una tarifa de inspección de carga, una táctica estándar de chantaje. Julián, inclinado casualmente contra un mamparo con un aire de indiferencia de tablero, contraatacó con facilidad practicada, citando subtítulos oscuros. Cláusulas del Acuerdo de Libre Comercio de los Sistemas Exteriores, y lamentando los supuestos fallos de su envejecida navegación computadora que había causado su errático enfoque. Pintó la imagen de un hombre que apenas llegaba a fin de mes. Un transportista cuyo el cargamento de catalizadores industriales valía menos que el combustible necesario para transportarlo. Desviando hábilmente sus sondeos. Preguntas sobre su última escala y su destino final. Los chatarreros eran persistentes, sus preguntas volviéndose más directos, su tono cada vez más amenazante a medida que insinuaban las sanciones por transportar formas de vida no registradas. Es probable que sus sensores hayan detectado una leve firma biológica anómala. Julián se mantuvo firme, nunca alzó la voz, sus argumentos eran tranquilos y el toro lógico trabaja contra su postura agresiva hasta que finalmente, después de una pausa larga y significativa, puso a prueba los nervios de Julián. El capitán del chatarrero pareció ceder con un gruñido de disgusto, advirtiéndole que la patrulla vigilaría de cerca al Stardust Drifter. El comunicador hizo clic. Apagó y la alerta de proximidad cesó su enloquecedora ballena, hundiendo la bodega de carga. De vuelta a un silencio que se sentía más pesado y profundo que antes. Julián esperó, contando 5 minutos completos en su cabeza, mirando la pantalla del sensor hasta que la señal del transpondedor del barco desguazado finalmente comenzó a retroceder antes de que se permitiera exhalar el aliento que había perdido. No se había dado cuenta de que lo estaba sujetando. Regresó al panel del suelo y marcó el código de liberación, levantando el pesado. La trampilla reveló a Bonnie, que estaba acurrucada en la oscuridad, luciendo aún más pequeña y frágil que antes. Cuando ella emergió, parpadeando bajo la rítmica luz roja de las luces estroboscópicas de emergencia, la forma en que lo miró había cambiado fundamentalmente. Cambiado. El terror instintivo crudo había desaparecido, reemplazado por un amanecer tranquilo. Respeto que era visible en la mirada firme de sus ojos carmesí. Y por primera vez, uno de sus largos y expresivos ojos. Las orejas se movieron levemente, con curiosidad. Vio en su expresión la clara comprensión de que acababa de navegó hábilmente una amenaza letal, no para su propio beneficio, sino para el de ella. La frágil y tácita tregua entre ellos se había forjado en algo más sólido, un vínculo creado en el peligro compartido. Más tarde, después de haberla guiado por la escalera desde la fría bodega de carga hasta el relativo calor y la estrecha comodidad. En uno de los pequeños aposentos del barco, preparó una comida para ambos. No eran más que 2 bloques de nutrientes. Pasta, una fuente de sustento insípida pero eficiente, que calentó en el pequeño microondas de la cocina. Mientras, sentados en la pequeña mesa plegable, el silencio entre ellos ya no era de miedo, sino de contemplación. Fue Bonnie quien lo rompió, con voz suave pero clara. Le dijo su nombre. Y luego le contó de su hogar, una luna ahuecada llamada Banney, un mundo construido a partir de los restos recuperados de los muertos. Naves espaciales, un laberinto de túneles silenciosos y madrigueras ocultas donde su gente, una especie de alabanza, había vivido escondida durante generaciones. Habló de una vida vivida a través del olfato y el sonido, de una comunidad donde la mayor virtud era el silencio y la habilidad más importante era la capacidad de desaparecer. Ella explicó que había huido de su madriguera después de que fue atacada por cazadores de fuera del mundo, con sus armas haciendo ruido y aterradores, sus motivos eran un completo misterio, y en su pánico, se había escondido en el primer barco que pudo encuentra cuyos motores sonaban tranquilos y seguros. Suyo. El peso de su historia. Instalados en la pequeña cabaña, una historia de vulnerabilidad tan profunda que Julián sintió que una ira protectora se agitaba en su interior, una emoción que había enterrado hacía mucho tiempo. Para disipar la atmósfera pesada y distraerse de los sentimientos desconocidos que su historia había evocado, tiró
Sacó su bloc de datos personal. Lo encendió, y la pantalla emitió una fría luz azul en sus caras, y navegó a una carpeta simplemente etiquetada como desvíos. Él seleccionó un juego de cartas sencillo, una variante del solitario que había aprendido en un largo pasillo a través de los sectores corporativos, y colocó el panel de datos en la mesa entre ellos. Explicó las reglas básicas, como para unir los palos y secuenciar los números, pero rápidamente se hizo evidente que los conceptos eran completamente ajenos a. Ella observó cómo las tarjetas digitales se organizaban con una intensidad fascinada, sus largas orejas se movían nerviosamente. Concentración mientras intentaba captar la lógica. Sus intentos de tocar eran una mezcla de frustración y profunda ternura. Mientras interpretaba las imágenes estilizadas de las tarjetas con una literalidad desarmante para la que Julian no estaba preparado en absoluto, ella golpeaba con un delicado dedo peludo la pantalla, con el ceño fruncido. ¿Por qué el triste rey solo tiene un ojo?, preguntó, inclinando la cabeza con sinceridad. Curiosidad, refiriéndose al rey de corazones mostrado de perfil. Un momento después, señaló a la reina de picas. Esta mujer sostiene una flor muerta. ¿Está de luto? Sus preguntas eran tan inocentes, tan alejadas del cínico enfoque de la teoría de juegos que adoptó para todo lo que no pudo evitar sonreír. Entonces, como ella logró con éxito. Para colocar un 3 de tréboles sobre un 4, dejó escapar un pequeño chillido triunfal. Y una risa genuina y desenfrenada escapó de los labios de Julián. Era un sonido un extraño e inesperado sonido que los sobresaltó a ambos. Una risa sincera que resonó en la pequeña cabaña, un sonido de calidez y vida que se sentían completamente fuera de lugar en el barco frío y estéril que había sido su tumba silenciosa durante años. Él estaba. Para su propia profunda sorpresa, empezó a gustarle de verdad. El momento compartido de la levedad, tan rara y preciosa, fue destrozada por un único timbre discordante. Desde su panel de datos. No era el juego. Era una comunicación de alta prioridad. Alerta, una señal cifrada que eludió sus comunicaciones estándar y se dirigió directamente a su dispositivo personal. El específico. Reconoció al instante el tono de 3 notas, y sintió un frío nudo de pavor en el estómago. Era él. Firma de un antiguo contacto, un corredor de información oscuro y notoriamente caro. Llamado Celas, que operaba desde un puerto clandestino en el borde exterior.